capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 18. Voy a leer de la Reina Valera 60. Así que si se va a proyectar ahí, que sea esa, porfa. Y vamos a hablar un poco hoy acerca del dinero. No quiero dar principios económicos ni nada de eso, sino lo que Salomón habla acerca de algo que él observó debajo del sol. Y creo que es bueno ahora que acabamos de arrancar este 2021, que espero que todos hayan comenzado bien, tener presente algunos principios que él nos va a dejar. No les voy a pedir dinero, ¿ok? Tranquilos también, relájense en eso. Pero sí ver algo que él observa, dice Eclesiastés capítulo 5, verso 18. Vamos a leer a partir de ahí luego algunos versículos del capítulo 6. Dice así: He aquí pues el bien que yo he visto. Él sigue observando hasta este capítulo 5 lo que el hombre hace debajo del sol. Todo el libro de Eclesiastés responde a una pregunta que aparece en el capítulo 1, versículo 3. Si ustedes van luego en casa al capítulo 1, verso 3, él comienza el libro con una pregunta. De hecho, algunos consideran que esto es un diario que él escribe cuando ya él es viejo. Y la gran pregunta que él hace en el 1.3 es: ¿qué provecho tiene que el hombre se afane en todo su trabajo aquí debajo del sol? Él está intentando descubrir eso y observa todo lo que el hombre hace aquí debajo del sol. ¿Qué provecho tiene que el hombre día a día se afane en su trabajo? Entonces llega a este capítulo 5, verso 18, y él sigue observando, y lo que él ve, dice que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Verso 19 del capítulo 5, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, es regalo de Dios que el hombre coma, que el hombre beba, que el hombre disfrute de su trabajo, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Capítulo 6, verso 1, hay un cambio. Él ahora sigue observando debajo del cielo y ve un mal común entre los hombres. Va a decir en el 6.1. ¿Cuál es? Verso 2. Verso 1. Sí, verso 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Noten que en el anterior no había honra. Nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios, a diferencia del hombre anterior, no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque este hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. El tema que el predicador, que se cree que es Salomón, va a presentar en esta sección, ya desde el capítulo 5, verso 10, que yo no he leído, pero luego ustedes pueden corroborar, el tema general de él es el amor al dinero. Él dice en el 5.10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y a partir de ahí comienza a dar una serie de verdades, como algunas, por ejemplo, aparecen ahí: cuanto más tenemos, más queremos; cuanto más tenemos, más avaro nos volvemos, dice el autor; cuanto más tenemos, más gastos. A fin de mes te ha pasado, ¿no?, que por ahí recibiste algo y al final terminaste gastando más. Y esa es la sección de él. Él está intentando descubrir el sentido de la vida debajo del sol. Ya probó en el conocimiento, en la ciencia en el capítulo 1, probó en el placer en el capítulo 2, probó en la religión en el capítulo 5, y él está intentando, observando debajo del sol, a ver si la respuesta a esa pregunta existencial, ¿qué provecho tiene que el hombre se afane aquí debajo del sol?, a ver si la respuesta está en el conocimiento, en el placer, en la religión, y ahora va a probar con el dinero. Y comienza a observar lo que sucede debajo del sol
el que ama el dinero nunca se saciará. Y una vez que da una serie de principios que nosotros vemos a continuación, lo que él ahora va a enfatizar en estas dos clases de hombres que nosotros vamos a estar analizando en la noche de hoy, la conclusión básicamente a la que él va a llegar, en que lo importante no es lo que uno tiene, lo valioso no tiene que ver necesariamente con las posesiones materiales, sino con la facultad de poder disfrutar de ellas. Esa va a ser la moraleja a la que yo luego voy a volver en la conclusión. El punto que él va a presentar en estos textos que hemos leído es, mirá, lo que importa no es si tenés mucho o poco. Lo importante es que sea mucho o sea poco, Dios te haya podido dar la facultad de disfrutar de eso. Algo que mucha gente, paradójicamente, a pesar de haber tenido mucho, se ha marchado de este mundo sin haber tenido esa facultad de disfrutar de esas cosas. Yo recuerdo en el 2014 cuando escuché la noticia de que Robbie Williams, el famoso cineasta, actor, para mí era de mis preferidos, cuántas veces vimos la película de Patch Adams, ¿no? Algo que aún revolucionó el campo de la medicina. Era un hombre que siempre uno lo encontraba de buen humor, siempre que ofrecía entrevistas, parecía que a ese hombre no le faltaba nada, tenía fortuna, tenía fama, pero de repente salió el día, saltó la noticia de que se ahorcó con un cinturón en su casa. Y cuando luego gente cercana a él comenzó a dar testimonio de lo que había sido su vida en esas últimas semanas, meses, él en una ocasión le abrió el corazón a la mujer que solía maquillar antes de las películas y le dijo, es que no sé cómo hacer reír a la gente ya. No soy capaz de hacer reír a la gente. Y eso lo llevó a un trauma personal, a una crisis en la cual luego recurrió a drogas y demás cosas, pero ya avanzados, después de 35 años de carrera que tuvo, lo encontraron ahorcado con un cinturón y su esposa dijo, al fin pudo dormir y descansar después de mucho tiempo, dando evidencia de la clase de vida que él había llevado. Y uno dice, pero no puede ser un hombre que tuvo fama, fortuna, un hombre que caía bien a todo el mundo, que nunca estuvo involucrado en cosas que a veces escuchamos de estos artistas y cineastas, sin embargo no tuvo la facultad de disfrutar de todo eso. A veces sale por internet también, me acuerdo cuando, meses atrás, ¿no? Un pastor se suicida. Enseguida todos empiezan a poner, y la familia, la iglesia que pastoreaba. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que lleva a un hombre, a un pastor, a un ministro de Dios, a tal decisión? O sea, ¿cuál era su estándar? ¿Cuál era su meta? ¿Con quién llegó a compararse al punto de ver que su vida necesariamente no valía nada para terminar por esa vía? Y no solamente quiero hablar de suicidio en lo físico, hay muchas formas de suicidarse en esta vida, renunciando tal vez a amistades, a proyectos, a familia, como se suele decir, colgar las botas, ¿no? Porque hay personas que después de haber trabajado mucho y haber logrado algo, de repente de un día para otro deciden bajar la persiana, dejarlo todo a un lado, y el factor en común que uno encuentra cuando habla con ellos es una insatisfacción personal, un vacío de, a pesar de aparentemente haberlo tenido todo, no tuvieron la facultad de poder disfrutarlo de ello. Y es aquí donde Salomón, él no nos va a dar principios económicos, principios de prosperidad, tampoco va a ser apología de la pobreza. Él va a decir, mirá, tengas mucho o tengas poco, lo importante es que puedas aprender a disfrutar de lo que tenés. Y para eso nos va a dar dos clases de hombres, en los cuales yo quiero meditar en la noche de hoy. Y ya sea que te identifiques con ese hombre que puede tener mucho, ya sea que te identifiques con ese hombre que tenga un poco menos, que podamos ver qué es lo que él quiere enseñarnos detrás de todo esto. O sea, cuál es la moraleja que él nos deja en este diario al observar dos clases de suertes totalmente opuestas. Nos va a hablar de un hombre afortunado, capítulo 5, y un hombre desafortunado, capítulo 6. Yo titulé a este mensaje, la primera vez que lo di, Fortuna y desdicha. Y siempre que yo llegaba a esta sección decía, ¿por qué el hombre del capítulo 5 al final tiene la facultad de disfrutar y por qué el hombre del capítulo 6 no tiene la facultad de disfrutar? Y luego quiero que lleguemos, una vez que analicemos las dos clases de hombre, ¿cuál es el pequeño detalle que marca la gran diferencia?
¿Por qué Dios le da a hombres la facultad de disfrutar de las posesiones materiales, de los bienes? ¿Y por qué hay otra clase de hombres que no son capaces de disfrutar, que es como un pozo en el cual nunca llega a un fondo, nunca llega al final, y optan por colgar las botas, optan por renunciar a todo, y tristemente el predicador nos termina diciendo que aún una persona abortiva termina siendo más afortunado que él? Y podamos llegar a una conclusión espiritual. Repito, Él no nos va a dar principios de prosperidad, tampoco va a ser apología de la pobreza, sino que nos va a enseñar en el día de hoy a que al salir de este lugar podamos aprender a disfrutar de las cosas creadas que Dios pone a nuestra disposición. Porque como dijo el gran escritor C.S. Lewis, el placer no lo inventó el diablo. A veces tenemos la idea de que el placer es algo malo. No, el placer fue algo inventado por Dios cuando se disfruta dentro de los parámetros que Él estableció. Y como bien dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Pero quiero analizar primero estas dos clases de hombres, dos clases de suertes totalmente opuestas. Y el primer hombre que nosotros vemos es el del capítulo 5. Noten algunas características que quiero mencionar. Del versículo 18 al 20, es el hombre afortunado al que Dios le provee no solamente lo material, sino que también le da la facultad de disfrutar de ello. Y noten cómo del versículo 18 al 19, Dios le da a este hombre cosas básicas y elementales como la comida, la bebida y el trabajo. Para Salomón eso es más que suficiente. Comer, beber y gozarte en tu trabajo. O sea, mañana día lunes, cuando vuelvas de tu trabajo y te sientes a comer a la mesa y llega el momento de darle gracias a Dios por la comida, por la provisión, acordate también de darle gracias por tu trabajo, porque según Salomón eso también es un regalo, es un don de Dios que no está a la disposición y al alcance de todos. Más en los tiempos que vivimos, ¿sí o no? Hoy ya yo creo que hemos llegado a un punto con esta pandemia que el solo hecho de levantarte a la mañana y respirar con normalidad ya es un momento para decir, Señor, tu misericordia y tu gracia nueva, gracias por este privilegio que me das. Y yo creo que a veces en la comida llegamos y nos olvidamos de que comer, beber y gozar del trabajo de uno es un regalo de Dios. Tenía un amigo que oraba una vez al día y daba gracias a la mañana por el desayuno, la comida, la cena, y él me decía, no, yo creo en un Dios poderoso y orando una vez al día es suficiente. Y yo como que le quería explicar, no, pero es que la oración por la comida no va tanto porque Dios santifique y purifique el plato de lenteja que tenés adelante, sino es un motivo de agradecimiento en el cual uno se siente y, Señor, el pan nuestro de cada día no nos falta, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo trabajo. Y dice Salomón que a este hombre, al que Dios le da cosas elementales, le da también la facultad de disfrutar de ello. Al punto que dice el versículo 20 que Dios llena de alegría su corazón y no anda mirando el pasado. No le entra esa nostalgia tonta que a veces nos agarra de comenzar a mirar el pasado, no. El presente de esta persona es tan completa que no anda mirando el pasado. Su corazón está lleno. Su vida es completa. Y luego en el capítulo 7, verso 10 va a decir, ¿no? Nunca digas que los tiempos mejores, los tiempos pasados fueron mejores. No, este hombre no anda diciendo eso. Este hombre dice el versículo 20, que Dios llena de alegría su corazón y por lo tanto no anda mirando tanto lo que pasó, lo que se perdió. No, él disfruta de su presente. Porque somos personas que miramos el pasado y nos entra esa nostalgia a veces. Pero cuando tu presente es completo, no mirás al pasado con esa nostalgia de las cosas que perdiste o pudieron ser. Mirás al pasado y das gracias a Dios. Yo ahora estoy viendo con mi hijo la serie de Cobra Kai y la famosa Karate Kid de los 90, y me vi toda la serie con él sentado y mientras iba la serie avanzando, está en Netflix para los amantes de Karate Kid de los 90, fue una serie que, wow, yo me acuerdo cuando salió esas películas en televisión, y ahora la serie lo que hicieron fue llamar a los actores viejos y después de 30 años vuelven a actuar y yo le voy explicando a mi hijo, mira, cuando papá tenía un poquito más grande de tu edad, ya este actor existía y hacía esto, y nos terminamos viendo aún las películas de los 90 con él. Y me entró como esa nostalgia de mirar, año 90, ¿no? Y encima le regalamos unas Family Game para estas Navidades,
Es una consola que ahora se está poniendo muy de moda porque todo el mundo anda con cierta nostalgia. Y volvemos a jugar al Mario Bros, al Contra y todos esos juegos que papá jugaba este juego. Y es una consola que te trae como 500 juegos, de esos juegos el Bomberman y todo eso. Y yo me siento con él y mi esposa me ve como un nene, porque solemos ser personas así, nostálgicas. Pero Salomón dice, este hombre mira al pasado y no le entra esa nostalgia que le lleva a la tristeza, sino él mira al pasado y su corazón es tan completo. Dios le ha dado la facultad de disfrutar de su presente, al punto que mira el pasado y da gracias por eso. La vida le sonríe. Fíjense que este hombre no tiene necesidad de lujos, no habla de que tiene grandes riquezas, no habla de que tiene grandes palacios, no, habla de la comida, de la bebida, de un trabajo en el cual puede gozarse y al final no necesita de todo lo que tiene el del capítulo 6 para poder ser feliz. ¿Cuál es el pequeño detalle? Dios le da la facultad de disfrutar. Y como me enseñó una vez un profesor de misiones, que viajó por todo el mundo, dijo, al final la gente más feliz me la encontré en esas aldeas, donde no llegan todos los juguetitos que nosotros tenemos hoy a nuestra disposición. Y yo recordaba el famoso dicho, ¿no? Feliz o la persona que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Uno aprende a disfrutar con lo que tiene. Cuando yo era chico, yo veo a mi hijo y digo, si hubiera tenido todo lo que él tiene. Yo tenía una pelota de fútbol de cuero gastada, tenía la Family Game, que la tenía que ver en blanco y negro porque el televisor de mis papás también era viejo, pero yo me acuerdo lo feliz que era con una pelota y una Family Game ahí en mi casa. Y a día de hoy es como que a uno le da ganas de volver el tiempo atrás y decirle a ese muchacho, mira, disfrútalo porque es algo que al final la vida consiste en eso. No en tener mucho, sino en aprender a disfrutar de lo que uno tiene. Dios le da a este hombre la facultad de disfrutar de cosas elementales. Ahora, el del capítulo 6 es el desafortunado. Es aquel al que Dios también le provee de lo material, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, porque como dice Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es Dios también el que le provee de tesoros materiales, de una familia numerosa, de una vida prolongada. Noten las características que uno puede ver en el versículo 2. Dios le da riquezas, le da bienes, le da gloria. Dios le da una familia numerosa. Capítulo 6, verso 3, habla de que si tuviere 100 hijos. El versículo 3 también dice si tuviera una vida prolongada, si viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosas. Es decir, es un hombre que Dios le da lo que necesita. Pero además de eso, como que el predicador lo lleva a otro nivel. Es un hombre que puede vivir 100 años, que puede tener una vida prolongada, 100 hijos, perdón, que puede tener una vida prolongada de 1000 años, pero a este hombre Dios no le da la facultad de poder disfrutar. Aunque viva 1000 años 2 veces, aunque tenga 100 hijos, que en el Antiguo Testamento el tener un hijo era un tesoro, era algo preciado, y Dios dice, mira, este tipo puede tener 100 hijos, puede vivir una vida 1000 años 2 veces, tiene riquezas, tiene bienes, tiene gloria, pero en su contra es un pobre desdichado, que careció de sepultura, dice el versículo 3. Se muere y no tiene nadie al lado que lo entierre. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están los amigos? No lo sabemos. Además de eso, la herencia que produjo a lo largo de su vida la terminaron disfrutando extraños. Y la comparación que hace el predicador, un abortivo es mejor que él. A pesar de que nunca vio el sol, un abortivo va a tener más reposo que este. Al primero Dios le da cosas básicas, comida, bebida y la oportunidad de trabajar. Y la facultad para poder disfrutar de ello. A este segundo, además de comida, bebida y trabajo, Dios le da bienes, le da riquezas, le da una vida prolongada, le da 100 hijos, pero termina solo. Y el dinero que acumuló a lo largo de todo su trayecto aquí debajo del sol, lo terminan disfrutando extraños. ¿Y sabes qué es lo más llamativo? Que según el capítulo 6, verso 1, esto es lo más común debajo del sol. Es lo más común. De los dos personajes, de los 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, Salomón está diciendo, lo más común hoy, ¿sabes cuál es?
No es el que come, el que bebe y el que trabaja con satisfacción. Lo más común es el hombre que tiene todo, capítulo 6, versículo 1, un mal muy común. Lo más común, ¿sabes cuál es? Este que nosotros acabamos de leer. Es lo más común. Es como que Salomón golpea puerta por puerta y lo que encuentra en cada familia, en cada persona, lo más común, ¿sabes cuál es? Tenerlo todo y no aprender a disfrutar de ello. No tener la facultad de Dios para poder disfrutar, dice el predicador. Al final son personas que lo han tenido todo, pero una vida desordenada, una vida con ciertas características, que yo solamente quiero analizar una, porque parece ser que Dios es un Dios déspota, que al del capítulo 5 le dice, vas a disfrutar, y al del capítulo 6 le dice, no vas a disfrutar. Vamos a ver a dónde está el meollo de todo. Pero este del capítulo 6 es lo más común, como una vida desordenada, termina con su familia, con sus hijos, termina solo. No tiene nadie que lo entierre. Porque una vida desordenada, tarde o temprano, pasa factura. Me venía a la mente, mientras preparaba esto hace unas semanas atrás, yo veía lo de Maradona, yo decía, no puede ser 60 años, habiéndolo tenido todo. O sea, ese muchacho tuvo un sueño cuando era un chico, que era jugar en la selección, ganar un mundial, tuvo eso. Tuvo una familia, una esposa que lo amaba, tuvo 2 hijas que lo amaban, tuvo todo el dinero del mundo, tuvo el mundo a sus pies. Sin embargo, termina con 60 años en un departamento solo. Y hasta el día de hoy se está debatiendo si fue la dieta que la cocinera le hizo y se está interrogando aún con jueces y demás. Y me dice, ¿cómo un hombre que tuvo todo termina así? Bueno, Salomón dice, mira, eso es lo más común. El problema es que no todos son Maradona para salir en las noticias. Pero al final de la cantidad de gente que está muriendo ahora de COVID, el dolor que hay en la familia y demás, uno si pudiera examinar cada vida, porque al final las noticias se van a detener en famoso y en grande, pero si pudiera examinar, es como que iríamos a esa persona y le preguntaría, escúchame, antes de irte, un día antes de irte, si tuvieras la oportunidad, si sabes que al día siguiente vas a morir y tuvieras la oportunidad de preguntarle, mira, ¿realmente estos años disfrutaste de todas las cosas que tuviste o no? Porque Salomón dice, lo más común es esto. Lo más común es que la gente se vaya de este mundo sin haber tenido la facultad de poder disfrutar. Deportistas de élite que he conocido terminaron pidiendo en una calle. Leía la otra vez un deportista que ganó una Eurocopa. Y a día de hoy está trabajando de utilero en un club porque está intentando recuperarlo del mundo de las drogas, del alcohol. Lo perdió todo. Y Salomón dice, mira, eso es al final lo más común. Gente que se queja de todo, cuanto más tiene, más se queja. Hablaba la otra vez con alguien también el tema de los hospitales. No, es que fui al hospital y escuchame, le digo, mirá, tendrías que visitar nuestros hospitales en Sudamérica. Acá son hoteles, yo le decía. No, pero es que fui, la doctora me atendió rápido y me puso en una habitación. Date una vuelta por lo que es Latinoamérica, Sudamérica, los hospitales. Una amiga estuvo internada la otra vez y nos hizo una videollamada a mi esposa y a mí. Estaba en un hotel. Pero lo común hoy es eso, es no aprender a disfrutar, no valorar. Nos quejamos de las vacunas, que si llegan o no llegan. Hay países donde no van a llegar. Y estamos acá mirando a ver el ritmo de vacunación, porque cuanto más tenemos, menos aprendemos a disfrutar. El tema del clima también, nevó 3 días en España. Y ya algunos estaban diciendo, pero ¿cómo es posible que tenemos las 4 estaciones? Hay países que pasan del verano al infierno y del frío al polo norte. Y nosotros acá tenemos las 4 estaciones bien marcadas y demás. Pero al final, cuanto más recibimos, cuanto más tenemos a nuestra disposición, es como que más nos falta. Y Salomón está diciendo, mirá, la lógica, lo más común, lo que yo observo aquí debajo del sol, lo que más veo es esto. Y la gran diferencia entre el hombre del capítulo 5 y el del capítulo 6, acá está el meollo de todo. El problema no es Dios, que déspota, de una manera déspota o tirana, al del capítulo 5 le dice, vas a disfrutar, y al del capítulo 6, no vas a disfrutar. El problema no está en Dios. El problema, quiero que veas el versículo 2, está en el alma de uno y de otro. Capítulo 6, versículo 2, quiero volver a leerlo para que veas. Dice así, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra,
nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. ¿Por qué Dios no le da la facultad de disfrutar de ello? Porque el problema está en lo que su alma desea. No es un Dios déspota y tirano diciéndole no vas a disfrutar. No, ¿sabes por qué no vas a disfrutar? Porque el problema está hacia dónde se inclina tu alma, tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones. Creo personalmente que Salomón, al hablar de este hombre del capítulo 6, se está describiendo a él mismo, que lo tuvo absolutamente todo, pero llegó un momento que su alma, su corazón, ya no fue perfecto para con el Dios de sus padres y lo terminó perdiendo absolutamente todo. Llegó un punto en la vida de Salomón, según el capítulo 2, donde él probó descubrir el sentido de la vida en la risa enloquecida, probó encontrar el sentido de la vida, el vino con moderación. En el capítulo 2, el tipo se construyó el huerto del Edén en Jerusalén. Dice que no le faltaban siervos, estanques, mujeres. Tuvo todo lo que un hombre podría desear aquí debajo de en esta tierra. Sin embargo, se mira a sí mismo y como su alma, como su corazón ya no era perfecto para con Dios, dice, aunque yo viva 1000 años, aunque tenga 100 hijos, aunque tuviera todo lo que mi alma desea, me estoy muriendo solo, sin la facultad y la capacidad que Dios puede darme para poder disfrutar de ello. Por eso es lo más común de este lado del sol, que el hombre se vaya de esta vida sin haber disfrutado de los regalos de Dios, por el hecho de su corazón, su alma, estar inclinado a cosas contrariamente diferentes a la voluntad del Señor. Y en esta noche yo quiero preguntarte, ¿hacia dónde se inclina tu alma? Porque al final ahí va a estar la clave. Cuando Juan le escribe a Gallo, su amigo, le dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, la prosperidad del todo estaba relacionada a la prosperidad del alma de este amigo de Juan. Y en la medida que yo soy capaz de inclinar mi alma hacia lo que Dios desea, es ahí donde Dios me va a dar la capacidad de disfrutar de la comida, de la bebida, del trabajo y de todas esas otras cosas que Él puede darme como añadidura. Cuando mi alma está inclinada hacia cosas que son ajenas a su voluntad, a sus propósitos, a sus caminos, es ahí donde aunque viva 1000 años, aunque tenga 100 hijos y aunque tenga el mundo a mis pies como lo tuvieron todos estos personajes, me voy a ir solo y toda la herencia y todo lo que haya logrado lo terminarán disfrutando extraños. Salomón se está mirando a él mismo. Y como dijo alguien, al final los regalos de Dios no solamente necesitamos recibirlos, sino que necesitamos también de la facultad para que Él nos dé la capacidad de disfrutarlos. Un pastor lo ilustraba hace unos años atrás, cuando yo lo escuché. Es como cuando llegaba Navidad y te daban un regalo, un juguete grandote así. Y cuando ibas a usarlo el 24 de diciembre a la noche, recibías el regalo, lo tenías ahí, de repente querías usarlo, pero en la caja había una nota que decía, no trae pilas, no incluye las pilas. El 24 a la noche, ¿a dónde ibas a ir a comprar pilas? A ningún lado. Te jorobaba las Navidades, todo el 24 con tu regalo en la mano, pero el regalo necesita pilas. Así son los regalos de Dios. Dios me los da, pero necesito de las pilas. Y las pilas solamente las voy a tener cuando mi alma esté inclinada hacia ese lugar correcto. Como que le regalo a alguien, no sé, una PlayStation, pero sin juegos. O como compro un ordenador de segunda mano, pero no pido la clave. ¿De qué me sirve todo eso? Y el predicador mira a este hombre y dice, sí, tuvo absolutamente todo lo que su alma desea. Pero resulta que su alma, parece ser, se inclinaba hacia el lugar incorrecto. Y mientras mi alma no esté inclinada hacia lo verdaderamente importante, yo puedo tenerlo absolutamente todo, pero siempre me va a faltar algo más. Como cuando entrevistaron a Rockefeller, cuando llegó a ser el hombre más rico del mundo. Escúchame, ¿qué sentís ahora? Él dijo, solo quiero un poquito más. Solo quiero un poquito más.
A veces vamos a la Biblia en busca de eso, de esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y ponemos los ojos en las cosas añadidas en lugar de poner los ojos en el reino de Dios. Y Jesús no está diciendo, poné tu mirada en el reino para que yo te dé. Jesús lo que está diciendo, mirá, el que pongas los ojos en mi reino va a ser el descanso, la paz, la seguridad que vas a tener para que todo lo que te falte en esta vida lo tengas. Pero no habla de esas riquezas, de esos bienes, no. Él dice, poné tus ojos en el reino de Dios, no en las cosas añadidas. Y luego las cosas añadidas vendrán justamente como algo añadido a lo que necesitas. La ofrenda, parte de la ofrenda también uno no da para que Dios le dé. El alma de la persona que ha entendido esto, no. Uno da de corazón, Dios ama al dador alegre, Dios mira la intención y conforme a esa intención Él da. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, Él no les decía, vengan yo quiero formar parte de su vida. Él les decía, no, ustedes tienen que ahora venir hacia donde yo estoy. Jesús no le decía, quiero formar parte de su vida. Jesús le decía, vengan ahora y sean parte de mi vida. Y entonces, al igual que Pedro, podrían llegar a decir en algún momento, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces el autor es como que nos está llevando, mirá, él observa debajo del sol. Y nos va a llevar a este punto. Aprendamos a direccionar nuestra alma verdaderamente hacia las cosas espirituales e importantes que Dios nos muestra en su palabra. Solamente voy a encontrar satisfacción en las cosas materiales en la medida que aprenda a encontrar satisfacción en Dios. Porque entonces Dios me va a capacitar, al igual que ese hombre del capítulo 5, para poder disfrutar de la comida, de la bebida, del trabajo y de todas esas cosas añadidas que Él ponga a mi disposición. Y la gran pregunta es, el gran misterio que nos deja ahí entre líneas en el libro de Eclesiastés, ¿cómo encuentro esa satisfacción en Dios? ¿Cómo el hombre puede aprender a encontrar satisfacción en Dios para luego encontrar satisfacción en todas las otras cosas que Dios puede dar como añadidura? Y creo que la clave la dejó Jesús en los evangelios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando Él dijo un versículo que muchas veces hemos repetido de memoria, y creo que al final ahí está la clave de todo. Cuando Él dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los fariseos le dijeron, ¿libres de qué? Libres del pecado, le dijo Jesús. Libres del pecado. Pecado no es una lista de actitudes carnales. Pecado es todo aquello que desplaza a Dios de nuestra vida. Pecado es todo aquello que no le da el centro al Señor. Pecado es todo aquello que yo pongo como una barrera entre Dios y mi persona. Y Jesús dijo, es mi verdad, es permanecer en la palabra la que les va a permitir ahora ser libres de eso que me está desplazando del camino. En otras palabras, es como que Jesús está diciendo, mirá, en la medida que ustedes aprendan a permanecer en mi palabra, encontrarán satisfacción en mí para poder desplazar todas aquellas cosas que están estorbando en el camino y por consiguiente no pueden encontrar satisfacción. Yo encuentro satisfacción en Dios en la medida que soy capaz de permanecer en su palabra. Y entonces puedo desplazar todas aquellas otras cosas que me están estorbando y Dios podrá darme la facultad para poder disfrutar. ¿Cómo hago para encontrar satisfacción en Dios? Mediante hábitos que me acerquen a Él. Si yo soy capaz de desarrollar hábitos que me acerquen a Dios, encontraré satisfacción en Dios y Dios me dará la facultad de poder disfrutar de todo lo demás. Creo que es ahí donde el predicador está llegando. Si tuviera que volver a mi tiempo de estudiante bíblico, yo creo que cada tarea que haría, oraría antes y le diría, Señor, que esta tarea me acerque más a ti. Antes de estudiar para un examen, que esta hora de estudio que voy a tener no sea para una nota, que sea algo que me acerque más a tu persona. El devocional que hago a la mañana, Señor, que lo que hago no quiero hacer solamente para cumplir con una tradición, venir a la iglesia, no. Señor, que todo lo que hago me ayude a acercarme más a ti, para entonces poder encontrar satisfacción en ti y tú puedas darme ahora la facultad, la capacidad de disfrutar de todas esas cosas que día a día el Señor nos regala.
Por eso te dejo el desafío, ¿hacia dónde se está inclinando tu alma en este 2021? Que todo lo que hagas, aún tu trabajo, al hacerlo para los ojos de Dios y no de tu jefe, aún en tu familia, al intentar ser ese esposo, esa esposa, ese hijo que agrada a Dios, que todo eso te ayude a acercarte a Dios para que entonces puedas encontrar satisfacción en Él. Y al encontrar la satisfacción en Dios, podrás disfrutar de todo aquello creado y podrás ser ese afortunado del capítulo 5 que no anda mirando su pasado con nostalgia porque su presente es tan completo que no necesita de todo lo demás. Dos clases de hombre, ¿con cuál de los dos te identificas? Mi propósito es que hoy dejarte esto en tu corazón, que aprendas a disfrutar de los pequeños regalos que Dios te da. ¿Cómo? Acercándote a Dios. No hay otra manera. Seguramente no tenemos a veces la iglesia, el lugar que nos gustaría tener, pero que Dios nos enseñe a disfrutar de ello. Tal vez no vivís en la casa que Divinity te vende en televisión, pero que Dios me dé la capacidad de disfrutar del piso que tengo. Que no tengo a veces, no sé, el trabajo que siempre quise tener, pero si soy capaz de acercarme a Dios y encontrar satisfacción en Dios, el Señor me llevará a poder disfrutar de todo aquello que Él ponga a mi alcance y a mi alrededor. Y al igual que Asaf, ¿no? Cuando uno lee el Salmo 73, creo que Asaf pasó también por este misterio. Él dice en el Salmo 73, ¿por qué los impíos prosperan y yo no? Yo que guardé mi corazón, yo que hice todo correctamente. Y llega un momento en el Salmo donde literalmente dice, entré en el santuario de Dios y comprendí. El Señor le permite ahora reflexionar. Es como que Él se acerca ahora a Dios y entiende cuál es el fin de uno, cuál es el fin de otro, y termina levantando la mano y diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Creo que ese es el desafío para todos, aprender a disfrutar de las cosas que Dios pone a nuestro alrededor, de las personas, del hogar donde vivimos. Escuchen, aún del barrio donde a veces estamos. La clave no es cambiar a veces y buscar otros lugares, otras amistades. La clave está en acercarme a Dios para encontrar contentamiento en Él y entonces que Él pueda darme la facultad de disfrutar de cada uno de estos regalos. ¿Con cuál de los dos te identificas más? El más común es el del 6. Ese es el más común. Siempre vas a necesitar algo. Jugadores que cambian de club por un par de euros más. Gente que cambia de vida, de religión y de historias. Y al final el predicador dice, la clave está en ese regalo que Dios puede darte, de poder aprender a disfrutar de cosas elementales cuando tu alma verdaderamente está inclinada, está enfocada en mí. Ahí está la clave, que aprendamos en este año a tener hábitos que nos acerquen a Dios, que podamos encontrar. Yo, y termino con esto, leía un proverbio el otro día de Salomón, escribió cerca de 3000 proverbios, y él llega un momento que en ese proverbio, él termina diciendo, una vez que escribe, saben que en la Biblia nosotros no tenemos todos los proverbios, pero él escribió cerca de 3000 y nosotros tenemos algunos. Pero él en un proverbio, en el capítulo 22, versos 17 y 18, él termina diciendo que ese proverbio es cosa deliciosa. Él dice, lo que acabo de escribir es algo delicioso. Yo me imagino a Salomón escribiendo proverbios. Si yo a veces me pongo a escribir artículos, blogs o algunas cosas, y cuando llego a conclusiones que nunca había escuchado, que nunca lo había visto de esa manera, es como que uno encuentra una satisfacción en Dios. Me imagino a Salomón escribiendo el libro de Proverbios, una perla tras otra perla, inspirado por el Espíritu Santo, un principio tras otro principio, y él se deleitaba en Dios. Y mientras su alma estaba inclinada en Dios, él encontraba satisfacción en todo lo que tenía. Sin embargo, cuando dejó de inclinar su corazón hacia esas cosas que él mismo había escrito, es ahí donde termina escribiendo este diario, observando e intentando responder a una pregunta existencial del capítulo 1, verso 3, para dejarnos un legado a todos nosotros, que al final de todo, el todo del hombre,
es temer a Dios y guardar sus mandamientos, es inclinar su alma hacia lo verdaderamente real e importante, que es la persona de nuestro Dios. ¿Te parece si oramos?